¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la industria verde, ya en plena campaña y en una etapa nueva con un cambio en el Ministerio de Agricultura. Acaba de asumir Luis Miguel Echeverri con una gran expectativa. Vamos a ver cuáles son las novedades en torno a esta nueva gestión, pero nos parece que hay que ubicarse sobre la vida real, y la vida real es lo que pasa en los mercados. Un tema que vamos a conversar hoy con Hernán Fernández, nuestro experto en lo que está sucediendo con los precios agrícolas y las perspectivas que podemos tener y de qué manera ir protegiéndose, tomando coberturas y qué expectativa tener para lo que va a ser la campaña gruesa de este año que empezaremos a recoger en el otoño que viene. Conversaremos también, vinculado al mismo tema, que es el maíz como eje de lo que está ocurriendo, con Alberto Morelli, que es el titular de Maizar, la cadena que coordina todo lo que sucede con maíz y sorgo en la Argentina. Luego pasaremos un poco a lo que es el valor agregado de estos cereales y estos granos, que es la carne vacuna fundamentalmente, conversando con Willy Villagra. Willy hace ya unos 15 años que viene desarrollando la producción agrícola y ganadera. Ha sido muy convocante cuando armó uno de los primeros fideicomisos agrícolas que hubo en la Argentina, que luego fue evolucionando hacia la ganadería, y hoy sabemos que está apretando el acelerador en función de las perspectivas que se vienen presentando para la ganadería a partir de los cambios operados desde que asumió el gobierno de Macri. Y vinculado con esto, hablaremos con Jorge Castro, que también nos va a dar una visión de los mercados y concretamente de la carne vacuna, ahora vinculado a lo que está sucediendo con Estados Unidos, que desde que le empezó a exportar carne a China este año está haciendo un verdadero rally que él nos va a poder desglosar con mucho detalle como lo hace habitualmente. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la industria verde. Sorgo silero, granífero y forrajero, girasol y maíz. Nucid piensa en grande. Pensá en grande vos también. www.nucid.com.ar. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. BASF, We Create Chemistry. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Desde hace más de 70 años creamos simplicidad en agricultura. Adamá. Simply Grow Together. Comenzamos esta edición de El Campo, la industria verde, conversando con Hernán Fernández, Rulo Fernández. Para los que lo conocemos, Rulo es un experto en comercio de granos, tiene varios grupos asesorando en todo el país, el Chaco, el San Luis, provincia de Buenos Aires, y creo que es un momento caliente porque la gente quiere saber, ahora que estamos ya sembrando la gruesa, con qué precios estamos y con qué precio nos va a recibir la cosecha. Bien, para arrancar desde afuera hacia casa, hoy tenemos una situación particularmente fea si hablamos en términos de precios, o sea, negativa en maíz. Para que tengamos una idea, solo un numerito para no aburrir demasiado con numerología, pero en las últimas 16 semanas, estos son 4 meses, los fondos especulativos han vendido por 43 millones de toneladas en papeles.
43 eso es más que una producción argentina de maíz en este momento. Han sido ventas ininterrumpidas. Y eso genera que hoy el precio del maíz en Chicago esté en el orden de los $135, lo cual para ellos... Habiendo partido de casi 150. Claro, claro. Y eso que genera en la práctica, porque siempre acá lo importante es tratar de llevarlo a la utilidad y a las posibilidades hacia adelante. Ahora venimos a Argentina. Pero en la práctica en Estados Unidos significa que a los valores a los que se ha arrendado un campo promedio en Illinois Central, con 12.500 kilos de maíz por hectárea que estén cosechando hoy, pierden casi $200 por hectárea en campo alquilado. Sí. Vale recordar que menos de la mitad es campo alquilado allá, o en el orden de la mitad. Pero no obstante, cuando muchos productores en las giras me dicen, ¿y dónde puede estar la luz del maíz en términos de precio? Por supuesto pensando en el maíz nuevo, en el maíz julio 18. Y la verdad que nos queda un peaje importante que es allá por febrero, marzo, cuando en Estados Unidos deciden qué sembrar. Claro. Con estos resultados y sabiendo que los productores, o en general el ser humano, somos de memoria corta, sobre todo cuando hablamos en términos económicos, y la verdad que a estos valores suena probable que Estados Unidos vuelva a incrementar área de soja y vuelva a achicar área de maíz. En ese razonamiento, lo que creo que vale la pena mirar es que la soja no acompañó esa caída del maíz. En consecuencia, la relación que estaba llegando a 2 kilos de maíz, 1 kilo de soja, ahora está en 3 kilos de maíz, 1 de soja. De verdad que me anticipó, porque antes de venir, me fui a hacer un poquito de curiosidad profesional. Me fui a mirar estadísticas de precios y de la relación soja y maíz de los últimos 30 años, es decir, de 1987. Sí. Estamos en una de las relaciones más altas en términos de soja-maíz. Para explicarlo en claro, ¿cuántas toneladas o kilos de maíz necesito para equivaler el valor de una tonelada o 1 kilo de soja? Sí. Hoy estamos en 2,85. Sí. El promedio de esa relación es 2,30. ¿Eso qué significa? Que tenemos una situación estructural o coyuntural, perdón, de que la soja está muy cara respecto del maíz o el maíz muy barato respecto de la soja. Entonces, ¿eso qué genera en términos económicos para el productor norteamericano? Y hoy pierde mucha plata en maíz y gana algo de plata, tampoco sobra demasiado en soja. Sí, claro. Con lo cual, mirando hacia adelante, pensando en febrero, marzo, cuando definen área, suena probable que a menos que cambie algo de hoy a esta fecha, que crezcan en soja y achiquen área de maíz. Pero ojo, en Argentina tenemos la cabeza sojizada. Pensando eso con ojos de soja, quizás me empuja más a cubrir la soja nueva también. Claro. Si me voy a dar el lujo de no vender a estos valores el maíz julio, porque en la mayoría de las zonas en Argentina, en campo alquilado, el resultado es 0 o negativo. Con estos valores. Con estos valores, correcto. En los valores de arrendamiento que se han pagado, que se han cerrado contratos, a rendimientos promedio, con un valor julio del orden de $140, que es lo que hoy se paga, en la mayoría de las zonas a rendimientos promedios se pierde plata. Claro. Entonces, si me voy a dar el lujo, ya mirando la empresa en Argentina, si me voy a dar el lujo de no vender maíz porque el resultado que me da es horrible o negativo, con esto que describimos de Chicago, con más razón esto me empuja a ser más conservador y pragmático en términos de soja. Claro, no generar un efecto cascada, digamos, que por no vender el maíz, porque no me gusta el precio, tampoco cubro la soja y corro el riesgo de que después me baje la soja. Exactamente, en la sugerencia que uno hace siempre a los productores, más allá de las coyunturas de precio, es tratar de pensar la empresa en su globalidad. Entonces, me voy a dar el lujo, voy a tomar cierto riesgo porque el maíz, el resultado que me deja es horrible, ok, con más razón cubrir bien la soja en el orden de $260 mayo, que al resultado no le sobra demasiado, pero definitivamente es positivo. En todo esto yo creo que hay una cuestión que es también importante, ¿no? Que es que, bueno, aquí estamos en una transición, el gobierno prácticamente está
desaparecido. Estamos en un clima de libertad absoluta, pero con algunos ingredientes, que es que, por ejemplo, ha desaparecido o tiende a desaparecer el premio que hay en la zona de Río Cuarto para el maíz por la existencia de la planta de etanol, porque eso está ahora un poquito en riesgo. Entonces, ahí lo que podría ser haber un efecto sostén entre la instalación de alguna avícola, como fue Avex en su momento, más la irrupción de 3 grandes plantas de etanol, y bueno, si no se sabe bien que va más la de San Luis, Sí. estamos con una zona ahí complicada. Sin duda, sin duda. Y en esta situación, y siempre también la sugerencia de los productores, pensando con ojos del maíz, que tengo muy claro en términos numéricos que hoy la cuenta es realmente horrible, ahora, pongámonos precios de acción. Sí. Porque si no, ¿qué nos pasa? Siempre decimos lo mismo con los productores. Somos espectadores de la curva de precio. Cuando sube decimos, espera que mañana sube 3 más. Sí. Y cuando empieza a bajar decimos, espera que mañana rebota. Y así la vemos pasar. ¿Qué quiero decir con esto en la práctica? Ponernos valores disparadores de acción que hoy, por más que hoy no tengamos. Hago un ejemplo tonto. Maíz julio 155. Yo sé que a 155, en muchos presupuestos, el resultado empieza a ser interesante. Sí. Entonces, dejármelo escrito y comprometerme a mí como empresario de que si toca ese valor, arrancar a vender. Está bien. Ahora, Sí. siempre que hay, digamos, algún trauma, como por ejemplo fue la salida del cepo, en su momento la salida de la convertibilidad, el grano inmediatamente responde al dólar, o sea, al tipo de cambio efectivo, y la ganadería no. Es más mercado internista. Sí. No sé. Cuando se da la cosa al revés, también la situación es distinta. El novillo está alto, está atractivo. El ternero también está demasiado caro. Pero para un feedlotero, un invernador o alguien, a un maíz de 130 y pico de dólares le va a resultar convertirlo en carne. Totalmente de acuerdo. Y para aquellos empresarios cuyo negocio el maíz es uno de sus insumos principales, ahí me pongo del otro lado del mostrador. Sí. Y la verdad que es un momento definitivamente agradable para comprar y anticipar compras de todo lo que pueda. Seguro. Incluso lo hablaba con una empresa grande, que muy consumidora de maíz en Villa Mercedes, y yo les comentaba con total franqueza esto. O sea, poniéndome de ese lado del mostrador, una soy comprador. De jarabe de fructosa, seguramente. Totalmente. Sí. Soy comprador de maíz en estos valores. Insisto, hay un peaje importante en febrero que veremos cuánto siembran estos señores. Sí. Pero los fondos especulativos que siempre nos generan las grandes variaciones de precio, que suelen hacer un hecho de esa frase que dice comprar con el rumor y vender con la noticia, sí. Es probable que ante el rumor de que esta gente vaya a sembrar menos maíz, empiecen a comprar y nos empiecen a regalar mejor precio. En todo caso, es para seguirlo de cerca. Hay una cuestión vinculada a esto, y en tren de muchos me acusan, entre comillas, de optimista y qué sé yo, pero si vos decís, hubo una enorme liquidación, 42 millones de toneladas de papeles, digamos, vendidos por los especuladores, los famosos fondos, en el mercado de Chicago. Muy bien, quedaron vacíos. O sea, tienen el tanque vacío. Ese tanque vacío tiene un efecto succión. En cualquier momento van a sentir la necesidad de llenarlo de nuevo. Y eso es un factor alcista. Totalmente. Bajó hasta ahora, pero... A ver, ¿se puede seguir un comentario hacia atrás y hablamos hacia adelante. Un comentario hacia atrás y se me viene a la cabeza un amigo y cliente de la zona de Meguino que siempre me dice, Rulo, esta situación de los fondos me encanta. A ver, te quiero escuchar. Y me encanta porque en donde recompren los agarro de pechito. Esa es la frase literal que me dice este amigo. Y es una forma interesante de verlo. Lo que yo puedo garantizar es que van a recomprar fuerte. Lo que no puedo decir es cuándo. Claro. Es poco serio porque creo que nadie sabe en este mundo cuándo van a recomprar. Podría ser un climatólogo. Vas a decir, va a llover, pero no puedo decir cuándo. Exactamente, exactamente. Ahora, de vuelta, en febrero, marzo tenemos un peaje importante que nos puede generar cambios en esta situación. O sea, la situación es esta. Hubo una gran liquidación, el precio se deprimió, quedaron vacíos. En febrero empieza el peaje de qué van a hacer con el mix de cultivos. Exactamente, ¿no? de qué se va a sembrar. Y si eso te encuentra con los fondos vendidos, es una situación interesante porque al primer rumor... Sin duda, sin duda, y siempre me gusta hablar de datos, yo soy enemigo de la futurología,
El dato numérico hoy es que el productor en campo alquilado, en Illinois Central, que sería como un venado tuerto nuestro, pierde plata en campo alquilado con 12.500 kilos de maíz. Entonces, eso podría empujarlos a achicar maíz y agrandar soja. Aunque las rotaciones allá son bastante rígidas, Se respetan más. Pero hay un... El año pasado, no irnos tan lejos, el año pasado crecieron en 2,5 millones de hectáreas de soja, por más que solemos decir, y me incluyo, que al productor norteamericano le agrada hacer maíz, es maicero por definición, pero crecieron en 2,5 millones de hectáreas de soja y achicaron maíz. Eso puede volver a pasar. Y ellos saben que los chinos siguen firmes comprando soja. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias, Hernán Fernández, por placer. acompañarnos hoy con todos estos jugosos comentarios sobre cómo vienen los mercados en un año que yo creo que va a ser muy importante, porque lo que sí sabemos es que se va a sembrar mucho y bien. Gracias por estar aquí y nosotros enseguida continuamos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Laboratorio Agrofarma. Salud, performance y productividad animal. 100 años al servicio del productor agropecuario. Continuamos en el campo, en la industria verde, y recién hablábamos de mercado con eje en lo que pueda pasar con el maíz, con Hernán Rulo Fernández. Nos pareció interesante convocar al presidente, flamante presidente, pero ya con experiencia en esta función de Maizar, Alberto Morelli. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Héctor. Muy contento. Volviste a tomar las riendas de esta coordinación de la cadena del maíz. Sí, un desafío importante, siento mucha responsabilidad por volver a la presidencia con, digamos, todo este voto de confianza de los distintos eslabones para poder llegar. Así que bueno, con ganas de trabajar, con ganas de que la cadena del maíz y del sorgo sigan expresando todo el potencial que tienen y que año a año podamos ir ganando en transformación, ¿no? Yo creo que el potencial se está expresando, es el cultivo de la segunda década del siglo XXI. Creo que arrancamos en 20 y algo millones de toneladas, cantamos las 40. Cantamos las 40, cantamos las 40. ¿Y este año cómo viene? Y este año, bueno, es un año que creo que viene bien en cuanto a superficie que se va a sembrar. Creo que todos tenemos un grado de expectativa en que esa área se pueda seguir incrementando en función en detrimento, obviamente, de la superficie que se va a sembrar de soja en aquellos campos en los que se va a retardar por el tema del secado de lotes o las mismas condiciones climáticas. Hay zonas que están con mucha agua y hay zonas que están pidiendo agua. Sí. Hay zonas que se han detenido la siembra de soja. Entonces, a medida que el tiempo vaya transcurriendo, obviamente eso juega a favor, digamos, o la suerte que tenemos de poder hacer un cultivo más tarde, que tiene quizá menor rendimiento, pero una gran estabilidad en su rendimiento. Entonces, bueno, el maíz hoy, las siembras tardías, que es importante, este año tenemos identificado aproximadamente un 60% de la superficie va a seguir siendo maíz tardío. ¿En serio? ¿Ya es más de la mitad de la superficie? Sí, ya fue los últimos años. El dato de la bolsa de la semana pasada iba sembrado de maíz de primera, 38% aproximadamente. Ajá. Así que ya se detuvo ahí más o menos la siembra, ya no es la parte importante. ¿Y es maíz de segunda o es maíz tardío? Ahí tenemos que hacer la diferencia, ¿no? Lo que es maíz de segunda, maíz de segunda es el mismo concepto que soja de segunda. El maíz que es la segunda ocupación en el año del mismo lote. Sí. Y después es maíz tardío, que es la única ocupación que simplemente se siembra en diciembre, aproximadamente primeros días de enero. Sí. Me acuerdo toda la batalla desde mis años de joven agrónomo para lograr las siembras más tempranas posibles de maíz para evitar la floración en épocas de seca. Seguimos el mismo concepto, que se lo han roto algunos paradigmas que teníamos, ¿no? Sí.
tengo algunos años también de agronomía muy cercanos a los tuyos. Sí. Y bueno, hemos cambiado y hemos aceptado esto, porque aparte el concepto de las siembras tardías, en definitiva también es esquivar la seca de enero, sí, para llegar con floraciones. Claro, lo que pasa es que antes no se podía, Alberto, porque no tenías los BT, tenías el problema de atraea que crecía año tras año. Tenías más de atraea por hectárea que plantas, por lo general, con un daño muy grande a cosecha. Claro. Yo creo que la tecnología, también los agroquímicos, creo que los herbicidas también, los preemergentes, recordad que en la época nuestra preemergentes no era de lo que más se hablaba, ¿sí? Era escardillo, 2,4-D. Aprendimos por la soja a usar preemergentes. Sí. Aprendimos por la soja nos dio una mano muy importante, el maíz muy importante, que fue la erradicación de sorgo de Alepo básicamente y Gramón. Sí. Y nosotros le damos a ellos una mayor producción cuando estamos incluidos en la rotación, así que por otro lado, no existe, creo que el productor 100% sojero ni el productor 100% maicero, ¿no? Y menos ahora que con este nuevo contexto al quitar los derechos de exportación, los cupos al mercado, el maíz, uno ve la superficie cómo creció, realmente. No solo la superficie, sino también el uso de tecnología, ¿no? Porque si bien antes los que hacían maíz lo hacían bien, o sea, bueno, cuando cambiaron las reglas, todo el mundo fue a fondo, ¿no? Sí. Y creo que eso también valoriza el trabajo que hizo desde la cadena, ¿no? Porque los inconvenientes que nosotros habíamos detectado y decíamos que eran los que estaban frenando el desarrollo del maíz y del sorgo en Argentina, una vez que se levantaron esas trabas... la respuesta fue lineal, fue inmediata, ¿no? Fue de manual. Fue de manual, porque por otro lado, creo que el productor argentino, el productor agropecuario argentino, tiene un tema de afecto especial con el cultivo de maíz. Los argentinos somos maiceros. Sí, somos maiceros. Y sí, hay muchas sojas, sí, pero fue mucho por fuerza, ¿no? Sí. Y también por todo un sistema que sería largo de discutir, pero alquileres de campo pagos en soja, bueno, todo ese tipo de cosas que distorsionan un poco el análisis global. Pero sí, el maíz tiene un plafón de crecimiento muy importante, la biotecnología ha sido maravillosa. Ahora, tenemos todo eso a favor, pero hay una lucecita amarilla que a veces tiende a colorada, digamos, porque es demasiado maíz para exportar. Estamos con un consumo interno de 12, 15 millones de toneladas. 15 millones, y estamos en este año 45. ¿no? Nos sobran 30. Con 30 millones de toneladas que sumamos a las 50, 55 de los americanos, más los brasileños, es demasiado maíz navegando hacia distintos destinos. Es el gran desafío. El gran desafío es la transformación. Seguimos. Mira, vos recordarás, y el tema para vos de los biocombustibles es un tema que lo manejás con mucha solvencia, ¿no? Maizar, desde el año 2004, empezó a hablar de etanol, etanol de maíz, ¿no? Tardó 10 años en poder instalarse, madurar, avanzar. Hoy ya hay 5 plantas, es el camino, pero ahora será el camino del biogás. Tendremos que empezar también, que ya venimos hablando del biogás también hace tiempo, pero el biogás, los biomateriales, tenemos que transformar. Ahora, para transformar, tenemos en la cadena del maíz y del sorgo los mismos problemas transversales que tienen el resto de las producciones, que tiene que ver con las competitividades, con la producción de maíz lejos de los puertos y con el costo del flete. Entonces, el camino virtuoso es el que vos marcás y que nosotros también adherimos a él. El tema es cómo podemos desarrollar nuevas industrias que se radiquen, que las economías regionales sean vigorosas, que es lo que todos queremos. Creo que el tema de biocombustibles o bioenergías, el bioetanol, el biogás, son trascendentes no solo por las transformaciones, unos no solo en combustibles, sino también por la posibilidad de continuar con la cadena cárnica. El caso del biogás con la producción de fertilizantes asociado a la producción de gas, pero también apuntamos a 2 necesidades básicas de energía que Argentina lo tiene y por una impericia absoluta del anterior gobierno se perdió. Sí. Es cierto. A mí lo que me preocupa es que este gobierno, estamos frente a cambios de autoridades, ¿no es cierto? El Ministerio de Agroindustria perdió un poco la batalla contra otros ministerios, en este caso el de Energía y en Jefatura de Gabinete, por avanzar con los biocombustibles. O sea, acostaron al sector en esto. Se le puso un freno, se le bajaron los precios. Yo soy optimista. Soy optimista porque creo que tenemos una posibilidad de diálogo distinta.
Creo que también son conscientes de las necesidades que hay en el país de biocombustibles, aparte de tratados internacionales que Argentina ha adherido y va a tener que respetar. Hay necesidad de generar mano de obra en el interior. Seguro. O sea, creo que son muchas cosas que tenemos que sentar y seguirlas charlando. Hemos debatido en épocas muy duras esto, y creo que lo que todos buscamos desde la cadena es un país más grande, más rico, con trabajo para todos, con una distribución racional de los bienes, ¿no?, a lo largo y lo ancho de la Argentina. El maíz y el sorgo pueden colaborar ampliamente con ello. Yo entiendo que a veces uno piensa que las bioenergías parecerían inicialmente más caras que las energías tradicionales, pero también tiene una serie de externalidades que las energías tradicionales no tienen. Para generar 1 mega de electricidad a través de biogás uno necesita sembrar 500 hectáreas de maíz todos los años. ¿Sí? Y ahí hay mano de obra, es capital, el transporte puede ser muy corto hacia las ciudades, no hace falta traerlo desde Bolivia. Digamos, creo que todo esto se conoce. Tendremos que seguir trabajando, sentarnos a hablarlo esto para que... Está muy bien lo que planteas sobre las externalidades positivas que tiene esta saga de la bioenergía en general. También hay que imputar a la inversa las externalidades negativas que tiene lo, entre comillas, tradicional, porque por un lado, al no ser renovable, estás comprándote un pasivo futuro. ¿Qué hacemos con General Mosconi y Salta? Digamos, se agotaron un poco los pozos, no fue más rentable el PRIPF, todo el mundo con remis. Sí. O la otra posibilidad de tener ahí una planta de etanol que produce etanol en el mismo lugar, le da valor al maíz en ese mismo lugar y reemplazás, o haces biogás, que puede ser perfectamente usado como en reemplazo del GLP. Digamos. Esto está clarísimo y es un camino inexorable que seguiremos difundiendo semana a semana. En materia de proteínas animales, de conversión de maíz en distintas carnes, ¿dónde estás viendo los segmentos más activos? A ver si coincidís por ahí. Creo que el segmento hoy más activo, creo que tienen distintas dinámicas, ¿no? El cerdo ha crecido de una manera muy, muy importante. Hace un par de años atrás hablábamos de 300, 400.000 toneladas de maíz, hoy 1 millón de toneladas, 1.200.000 toneladas de maíz. Más que duplicó. Más que duplicó, o sea que no es menor. Han hecho un trabajo muy bueno en la concientización de la gente, incluir el consumo de cerdo como otro plato más de la mesa. Trabajo que ya previo a eso lo había hecho la cadena avícola, que también es un ejemplo de transformación. ¿Sí? Y creo que hoy el sector cárnico, carne vacuna básicamente, viene avanzando y donde todos vemos una posibilidad de todo el tema de exportación. Nos sacamos de encima de la mesa de los argentinos y nos dimos cuenta que podemos exportar más. Entonces creo que también hay un trabajo muy grande y que tiene que ver hoy con negociaciones internacionales, cosas que hace muchos años le veníamos reclamando a los distintos gobiernos, ¿no? Hay que negociar internacionalmente. ¿Por qué? Porque aparte a mayor valor agregado de tus productos te vas a encontrar con mayores trabas del otro lado. Y bueno, hay que sentarse y discutir las trabas. Y sabemos que no va a ser fácil porque nadie le hace fácil nada a nadie. Por eso en este momento de negociaciones con la Unión Europea, Mercosur, Unión Europea, creo que los negociadores argentinos están haciendo un muy buen trabajo y nosotros les pedimos mucha firmeza porque Europa ha hecho ofrecimientos que no son acordes con la realidad. Pero bueno, hay que trabajar y negociar, es el trabajo que nosotros los apoyamos, les hemos brindado información. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Para qué? Para que la Argentina siga un camino de grandeza. El camino del maíz. Muchísimas gracias, Alberto Morelli, por acompañarnos. Gracias a vos, Héctor. Un gusto como siempre. Enseguida continuamos. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre. Somos el campo. Toma, chavala. ¿Me prestás? ¿Cómo negarle algo a mi cuñado? Sos un capo. Mirá que está recién afilada. Vos sabés la diferencia que hay entre una Stihl y las demás. La mejor calidad y tecnología para el uso que quieras darle. Stihl, hoy más que nunca a tu alcance. Gane con Acron Gran Max.
Stinger Duo es el nuevo fungicida de DuPont. Posee un control combinado de las enfermedades de fin de ciclo a través del control químico y promoviendo las defensas naturales del cultivo. Aplica Stinger Duo y libera el potencial de tu soja. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Continuamos en el campo, la industria verde, y vamos pasando un poco de la situación de los mercados a lo que nos comentaba recién Morelli sobre la situación del maíz, Morelli como titular de Maizar, y vamos llegando a, le preguntábamos al mismo Morelli las cuestiones de valor agregado, qué hacer con el maíz y todo esto, y entonces habló, lo último que dijo, bueno, el destino ganadero, lo que es la ganadería vacuna, la posibilidad de expansión. Entonces nos pareció interesante, sabiendo que hay alguien que está metido a fondo con este tema del crecimiento, el crecimiento en la agricultura en su momento y hoy con la ganadería. Estamos con Willy Villagra. Willy, a través de Open Agro, en su momento, hace unos 12, 15 años, con aquel Armemos una vaquita, armaste un fondo agrícola, tuvieron un desarrollo espectacular y ahora estás más metido con la ganadería. Sí, empezamos hace exactamente en el año 2002. Imagínate el lío que había a nivel país. Pero bueno, la verdad que tuvimos un crecimiento muy importante. Empezamos como pool de siembra o fideicomiso. Después siempre nos tratamos de adaptar a los cambios y vimos en la ganadería una gran oportunidad, no solamente para agregar valor de la agricultura, sino también porque veíamos que en algún momento la carne tenía que despegar. Tuvimos mucho tiempo faenando vientres, no dándole la importancia que necesita a la cadena, perdiendo mercados externos, y en algún momento dijimos, bueno, esto no puede durar para siempre. Yo me acuerdo que vos tenías contacto con el dueño de una cadena muy importante de restaurantes en Europa, que venía acá a Argentina, venía un poco de tu mano, y quería carne y no encontraba. Y lo gracioso era que terminaba comprando en Uruguay. Sí, sí. Y lo ofrecía como carne argentina. Bueno, nosotros hemos ido a comer en Londres y todos los platos eran carne argentina. Y bueno, ahí tenés una idea de lo que significa como marca la carne argentina. Seguro. Entonces, bueno, ahora estamos viendo la luz al final del túnel, la recuperación de los precios, y estamos trabajando mucho en lo que es recuperación de vientres. Lo que pasó estos años es que se destrozó la fábrica de terneros. Entonces, para poder tener un novillo gordo, para poder engordar, para poder retener hembras, para agrandar lo que es el plantel de vientres, bueno, hay que invertir, hay que darle importancia, pero tiene que ser rentable. Hay que no vender la ternera, hay que retenerla, aguantarla. Claro, son ciclos más largos, donde se hace un entore de 15 meses, si no se lleva a 22. Sí. Hoy, por supuesto, hay muchísima disponibilidad de lo que son pasturas y bueno, se pueden conseguir mejores resultados. Y eso es lo que estamos haciendo. Hoy lo que hicimos fue hacer un mix, pero con mucha importancia en la ganadería, justamente para esto, para poder agrandar, retener los vientres y crecer en cuanto a madres. Lo hacemos también bajo la figura de inversión por parte de terceros, obviamente nosotros también con inversión propia. En este momento particular nos jugó una mala pasada este año las inundaciones, los caminos, la siembra de pasturas, pero bueno, yo siempre digo que por lo menos estos son problemas del negocio en sí, ¿no? Digamos, que uno sabe que tocan años buenos y años malos. Comparado con los últimos 10 o 12 años, sí, obviamente que molesta, pero bueno, por lo menos una vez que esto pase,
vemos que hay reglas más claras. Lo importante será abrir los mercados y poder producir. ¿En qué zonas estás así operando? Bueno, hoy en este momento estoy en la zona de Trenquelauquen, que es donde empecé, que es donde tengo un poco el corazoncito y siempre producimos ahí. Donde la camioneta va sola. Sí, pero también estamos desarrollando zonas nuevas. Es difícil seguir compitiendo con la agricultura en Provincia de Buenos Aires, pero bueno, tenemos, en esa zona aprovechamos muy bien lo que son los bajos para cría y después producimos, obviamente, para competirle, recién hablábamos del maíz, para competirle un maíz de 10.000 kilos o a una soja de 4.000, tenés que producir mucha carne. Seguro. Pero bueno, es una zona excelente para pasturas base alfalfa, así que tenemos muy buenos índices de producción de carne. Y ahora estamos con un proyecto nuevo en la Cuenca del Salado, que es bastante ambicioso, que bueno, se tienen que dar 2 o 3 cositas para terminar de cerrarlo, pero sería genial porque ahí tendríamos la fábrica propiamente dicho y después para terminar, o ya sea sería un desarrollo de cría sí, netamente cría con algo de recría, pero básicamente cría. Ajá. Una operación grande. Sí, estamos hablando de arriba de 5.000 cabezas. 5.000 vientres. Sí, 5.000 bueno. vientres. Pero esa es la idea, ¿no? Sí. Hay que armarlo. Sí, así que ahí estamos. Y bueno, la verdad, como te decía, con muchas expectativas en que finalmente empezamos a exportar, a vender la carne, ya sea, yo siempre escucho al presidente que dice ser el supermercado del mundo, bueno, sería fantástico. Yo creo que hay que generar la fábrica de terneros para que los frigoríficos después tengan los novillos que necesitan. Parece que, como vos planteabas, fue diezmado el stock de vientres y eso nos hace de otra manera que con tiempo y con terneras. Sí, así que hay que empezar a preñar vaquillonas, retener terneras. Y retener. Y para eso hace falta campo. Si tenés el campo, tenés la organización y el conocimiento para esto, tiene que funcionar. Totalmente, sí. Y a diferencia de la agricultura, en la agricultura uno puede, a través de la tecnología, producir 5.000 kilos de maíz por hectárea o 10.000. Sí. En la vaca es un ternero por año en el mejor de los casos. Sí. Así que hay mucha tecnología disponible, por supuesto. Sí, porque podés no tener un ternero por vaca, podés tener medio y ahí los números no dan. Claro. Así que... Me gusta lo tuyo porque, bueno, yo estoy viendo movimiento en torno a esto. Hay 2 o 3 fideicomisos, digamos, que están convocando, que sé que arman sus reuniones y están agitando un poco el tema. También alguno viene de la agricultura más que de la ganadería. A mí me interesaba que vos vinieras a contar un poco lo que venís haciendo porque hace falta cierto expertise y cierta organización para todo esto, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Y eso te lo da, bueno, los años y la dedicación. Muchas gracias por estos comentarios y el mayor de los éxitos. Vamos a estar acompañándote y sobre todo nos interesa saber y que nos vayas contando qué es este desarrollo masivo en la Cuenca del Salado en la que te están metiendo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Willy, y nosotros enseguida continuamos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Nuevos inoculantes Palaversiche Turbo con 3 bacterias, bradyrhizobios que fijan nitrógeno, azospirillum para promover el desarrollo radicular y pseudomonas que solubilizan fósforo del suelo. Tecnología de avanzada, Barenbruch Palaversiche. En Bio4 tenemos un compromiso, generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Asegúrate contra granizo en la segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Continuamos en el campo de la industria verde y ahora con Jorge Castro. Y Jorge,
Lo escuchamos recién a Willy Villagra comentándonos sobre la visión que tiene sobre el desarrollo ganadero. Pero esto está de alguna manera vinculado a lo que puede pasar con los mercados. Es decir, ¿tiene un límite? ¿Cómo lo estás viendo? China, que es tu objeto de análisis de todas las semanas. Mira, se ha reabierto el mercado chino para las exportaciones de carne norteamericana, después de que estuvieron suspendidos los embarques de carne de los Estados Unidos a China durante 15 años, debido a la emergencia en su momento provocada por la enfermedad de la vaca muerta, o la epidemia. La vaca loca. Vaca loca. Sí. Esta epidemia ocurrió hace 15 años y se mantuvo cerrado el mercado chino, que se ha reabierto este año como consecuencia del acuerdo entre Donald Trump y Xi Jinping, al que se llegó en Palm Beach, Florida, el 6 y 7 de abril de este año. En la estimación que hacen los ganaderos del estado de Texas, que es el principal estado ganadero de los Estados Unidos, es que el año que viene, de acuerdo al ritmo de las exportaciones de carne norteamericana de estos 7 meses, primeros meses del año, en los que se han exportado las carnes al mercado de la República Popular, el año que viene el mercado chino para las carnes norteamericanas representaría un mercado de 3.800 millones de dólares. Lo que está atrás de esto es que la carne de vacuna no es un commodity más, es un artículo de lujo especialmente reclamado por el eje de la demanda de consumo de China en el momento actual, que es la nueva clase media, que tiene un alto nivel de ingreso y unos gustos muy sofisticados en materia de consumo de alimentos, sobre todo de carne. 3.800 millones de dólares es una cifra, es 4 veces lo que han sido las exportaciones récord de Argentina en algún momento. Exactamente. Argentina supo liderar este negocio. Exactamente. ¿No? Ahora, esto es una cifra extraordinaria, pero también es una cifra extraordinaria para la producción ganadera norteamericana. Sí, claro. El resultado es que hay un vuelco de la producción ganadera norteamericana en la búsqueda de inversiones de la República Popular a los Estados Unidos en materia de frigoríficos, feedlots y en lo que se refiere sobre todo a plantas de empaquetado de la carne que se envía de Estados Unidos a la República Popular. Los packers. Es notable porque si uno va a un frigorífico, los que más primeriaron en esto con China fueron los uruguayos, porque la Argentina ahí estaba con las exportaciones trabadas. Si uno va a un frigorífico en Uruguay, ves que están faenando para el mercado interno o para Europa y para esto, y hay toda una serie de cosas que dicen China. Exactamente. ¿Qué se llevan los chinos? Y se llevan todos los huesos, grasa, carne, vísceras, todo. Ahora, quizá, Héctor, el desarrollo de este programa, el día de hoy, el mundo de las carnes de la Argentina, el hecho de que en este momento se esté haciendo cargo de la conducción del Ministerio de Agroindustria un nuevo equipo encabezado por el expresidente de la Sociedad Rural, Echeverre. Sí. Quizás el momento es extremadamente oportuno para comprender que en el mundo de hoy, todo lo que se refiere a la producción agroalimentaria, las tendencias centrales son inseparables de la demanda china. No solo para los Estados Unidos, también para la Argentina. Es así. Esto que estamos hablando en forma repetida sobre el significado del mercado chino en materia de agroalimentos, lo que estamos hablando ahora sobre lo que implica para las carnes norteamericanas el mercado chino con motivo del acuerdo de este año entre Donald Trump y Xi Jinping, esto no es la otra cara de la luna, se refiere a un dato central en términos estratégicos de la producción agroalimentaria mundial. Ahora, vos que mencionaste justamente la presencia de Echeverre ahora como ministro de Agroindustria, yo lo veo más como ministro de Agricultura y Ganadería, digamos, porque de ahí viene. Pero la sociedad rural también nace en un momento en el que la Argentina encuentra la posibilidad de explotar lo que fue un negocio histórico, que es el de la exportación de carne
a Gran Bretaña fundamentalmente, ¿no? Hoy ese papel lo está jugando China y otra vez aparece la rural con la oportunidad. Lo están ocupando China, pero comparado con Gran Bretaña hay que multiplicar por 1000 o por más la demanda china en materia de carne, sobre todo de los cortes más caros, porque responde a los gustos más sofisticados en materia de consumo de alimentos, que son los de la nueva clase media china. Claro. Sí, la diferencia con el fin del siglo XIX, digamos la Inglaterra de Dickens en todo caso, es que había gente que salía de la pobreza y se convertía en asalariados o clase media industrial, y ellos pasaban a comer carne de cierta calidad que era la que nosotros producíamos. Hoy es la clase media china, 500 millones. Y para esa clase media china lo que quieren consumir es lo mejor. Y ahí la carne argentina, la marca Carnes Argentinas, es un valor en sí que conviene tenerlo en cuenta en términos de una estrategia de desarrollo agroindustrial de la Argentina en el momento actual. Sí, porque ellos ya saben también que esto es así. A mí me contaba una chica de China que daba clases sobre China, que le preguntaba, ella explicaba, por ejemplo, cuando uno se encuentra con un funcionario o un amigo chino, ¿qué regalarle? Entonces decíamos, bueno, en Argentina tenemos por ahí perfumes muy buenos, marca Fueguia de la Patagonia, qué sé yo. Y decían, no, perfume es Dior, ¿no? Ellos quieren cosas de marca, no regalan un whisky argentino Creadores, que puede ser buenísimo, hay que regalarle un escocés, ¿no? De Argentina hay que regalarles o venderles muy bien la carne. Exactamente. Y por lo tanto hay que participar de ese mercado, no importa con cuánto, pero no dejar de participar en el momento actual. Hay una cuestión de oportunidad. Las decisiones estratégicas fundamentales se toman en un momento determinado, no después. Y hay también una cuestión que imagino se puede vincular con esto, que es que los chinos han aparecido en el mercado argentino con mucha agresividad con la soja, digamos, incluso han tomado posición, puertos, plantas de crushing. Todavía se metieron también con frigoríficos de carne, pero acá hay un fenomenal desarrollo de la producción de cerdos, y ellos compraron cerdos, operaciones de cerdos en Estados Unidos. Exactamente. Deben estar también mirando un poquito lo que puede pasar. Pero hay que acá. salir al encuentro, con una política de carácter afirmativo y con una visión estratégica de largo plazo. En el mundo de hoy todo es largo plazo. Lo largo plazo no es lo que viene después, es lo esencial del presente. Gracias, Jorge, por tus comentarios de hoy, y nosotros enseguida continuamos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Haga bolsa los problemas de la cosecha. Y pesa Silo. En Bolsa Más. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Me encantó el programa de hoy y me parece que por ahí, como reflexión de cierre, podemos unir algunos de los nodos que se han planteado, desde la abundancia de maíz que hay en el mundo y sobre todo en la Argentina, que viene creciendo
a los saltos a partir del cambio en las reglas de juego. Y hablábamos con Alberto Morelli que, bueno, algo vamos a tener que hacer con todo este maíz porque no lo podemos seguir volcando al mundo sin valor agregado. Una cosa son los americanos que producen 350 millones de toneladas y exportan 50, y otra cosa somos nosotros que producimos 45 y exportamos 30. Entonces las proporciones nos hacen muy vulnerables. Entonces pasa un poco la necesidad de ver de qué manera lo podemos transformar. Y la forma más masiva, aparte de todo lo que venimos hablando en materia de bioenergía, etanol, biogás, como hablábamos hoy con Morelli, pasa por volver a fondo con el negocio con el que nació la Argentina, que es el de la ganadería vacuna. Y ahí es donde se inserta lo que nos comentaba Willy Villagra y el extraordinario potencial que tenemos para esto, pero sabiendo que es un ciclo biológico largo y que en algún momento tenemos que empezar, porque en realidad desde la gran liquidación de vientres operada durante la era K hasta nuestros días, mucho no hemos podido reconvertir. Entonces la primera tarea es fabricar vientres, fabricar vacas, y la vaca se fabrica a partir de una ternera que se retiene, se la convierte en vaquillona, se le da servicio y ahí arrancamos con este ciclo. Bueno, esa es un poco la propuesta y la convocatoria a buscar gente, inversores y demás que quieran sumarse a esto que puede ser una epopeya, que puede tener algunos atributos o algunas luces amarillas. Bueno, mercados. Sabemos que la Unión Europea siempre nos está poniendo el pie en la puerta giratoria y ha sido tradicionalmente el gran mercado. Bueno, pero irrumpe China, como nos costaba Jorge Castro, 3.800 millones de dólares de exportaciones, convirtiéndose de los Estados Unidos, convirtiéndose en una verdadera aspiradora de carne vacuna. Y nos consta porque sabemos que los frigoríficos uruguayos y los argentinos ya están exportando más del 50% de lo que producen a la República Popular China. La demanda allá ha explotado y sabemos que estos procesos son irreversibles porque los cambios dietarios son cambios también culturales y es muy difícil que se los pueda frenar cuando esto empieza a despegar. La oportunidad está y es cuestión de sumarse un poco a este camino aprovechando todas las fisuras y las alternativas que se generan en nuestro país. Por ejemplo, nadie sabe, o muy pocos saben, y saben vincular, ahora se empieza a hablar un poco de la producción silvopastoril, pero se le imagina como una vinculación de la ganadería en los montes del Chaco Gualamba, en el NEA, en el NOA, pero no, es una cuestión que se empieza a plantear para las islas del Delta, para la cuenca del Salado. Una hectárea forestal que cuesta unos $1.000, $1.200 para implantar, recibe un reintegro del 100% de la inversión dentro de los 4 años. O sea que el gobierno paga lo que uno puso para generar un monte de eucaliptos, de salicáceas y demás, que tiene también mercado, a pesar de que no hicimos los deberes en la fase industrial. No hicimos las pasteras que hicieron los uruguayos, pero igual hay demanda y vamos a entrar en un proceso virtuoso de desarrollo de la industria forestal. Está el plan de casas de madera, hay montones de cosas. Pero si uno piensa que tiene el reintegro de esta inversión, que puede pastorear y vincular la producción ganadera con el ambiente que genera un bosque de salicáceas o de eucaliptos en la cuenca del Salado, por ejemplo. Y si sabe además que por cada hectárea que foresta queda exonerado del impuesto inmobiliario, en este caso de la provincia de Buenos Aires, los impuestos inmobiliarios son gabelas provinciales, pero bueno, queda exonerado un impuesto que se ha convertido en muy oneroso a partir de los últimos incrementos. Se está incluso discutiendo o planteando que se debieran exonerar 3 hectáreas por cada una forestada, pero supongamos que es solamente la superficie forestada. Una razón más para empezar a pensar este negocio vinculado con lo que es en sí mismo, porque son 4.000 o 5.000 dólares en 6 o 7 años, que se recuperan con la venta de la madera, 250, 320 metros cúbicos, dependiendo de la especie, y con demanda asegurada y seguramente también bajo contrato, es como para pensar muy a fondo en cómo vincular 2 negocios de extraordinario potencial, el de la ganadería, que necesita vientres y que tiene asegurado el mercado de la carne, y el de la forestación, que genera además un ambiente productivo superior.
es como para pensarlo y tirarse a la pileta y empezar realmente a concebir al siglo XXI con todo el potencial que tiene nuestro país. Hasta la semana que viene.